Hola, en esta oportunidad vamos a dar comienzo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente primero, aparecen términos nuevos que no hemos mencionado en radiografías anteriores. Vamos a comenzar con el estudio de la cintura escapular, con técnicas de hombro para visualizar clavícula, escápula y húmero. La cintura escapular, también conocida como cintura pectoral, se encuentra formada por dos conjuntos de huesos, las escápulas ubicadas posteriormente, las clavículas anteriormente y completadas también por anterior con el manubrio del esternón. La función es fijar la articulación glenumeral al tronco. Se encarga de conectar la extremidad superior con el esqueleto axial. Aquí tenemos esquemas anatómicos de la cintura escapular y del hombro en distintas proyecciones. Aquí se ve una vista superior de la cintura escapular, donde se encuentra el esternón articulando entonces con la clavícula, acá en su porción proximal, y en su porción distal la clavícula articula con la apófisis coracoide del omóplato, del otro lado igual, y faltaría para completar esta cintura una unión, que es una unión de partes blandas, que se llama escapulotorácica y que está conformada por músculos y tendones, como son, por ejemplo, el trapecio, el romboides y los músculos serratos anteriores, y los que son los que permiten realizar el movimiento de deslizamiento. Aquí lo que estamos viendo entonces es una articulación del hombro, donde podemos ver ligamentos, ¿sí?, que unen la clavícula, unen y sostienen o anclan la clavícula a la apófisis coracoide. También estamos viendo la articulación escapulohumeral con su cavidad glenoidea. Aquí estamos viendo una vista superior, aquí una vista posterior y aquí una vista oblicua superior de lo que vendría a ser la articulación del hombro. Los movimientos que permite hacer son movimientos laterales y movimientos verticales, movimientos de rotación. Comenzamos con la primera técnica, que es la técnica de hombro en proyección de frente antero-posterior. El paciente va a estar sentado de pie o en decúbito dorsal. El hombro en estudio va a estar centrado y coincidente con la línea media del buki. Es importante que si se va a estudiar una ruptura de ligamentos, el paciente esté de pie o por lo menos en forma vertical, que va a demostrar mejor la posición del hombro. Con respecto al plano medio sagital, va a girar de 5 a 10 grados, de manera que el hombro en estudio haga contacto con el plano de apoyo. El miembro superior va a estar acostado del cuerpo y la posición de la mano es en forma supina. El rayo director va a incidir en la articulación del hombro propiamente dicha o en un punto que es el tercio medio y distal de la clavícula. Las recomendaciones que se le van a hacer al paciente es que mantendrá apnea y no se moverá en el momento del estudio. Marcar el lado derecho y diafragmar a la zona de estudio. Aquí estamos viendo el paciente de frente, entonces se puede ver claramente cómo está el hombro en estudio centrado y está haciendo contacto con el buki, el miembro extendido al costado del cuerpo con la mano supina. El chasis que lleva va a ser un chasis de 24 por 30 en forma paisada, haciendo coincidir la mitad del chasis con la transversal, y el borde superior del chasis se lo va a colocar 5 centímetros por arriba del hombro
o 2 traveses de dedo. Y la distancia foco película va a ser de 1 metro. Aquí también estamos viendo entonces cómo se ve la luz del colimador, está diafragmado a zona de estudio, y la incidencia del rayo, la longitudinal y la transversal, y la incidencia del rayo entonces en la articulación del hombro propiamente dicho, o en el extremo medio distal de la clavícula. Aquí tenemos un esquema de lo que es la visualización, donde podemos observar entonces la clavícula, la escápula y el húmero en su tercio proximal, y las 3 articulaciones: la articulación acromioclavicular, la articulación escapulohumeral y la articulación que deberíamos estar viendo sería la articulación esternoclavicular. Aquí tenemos una radiografía obtenida del hombro derecho, donde se puede observar las estructuras óseas que mencionábamos con anterioridad, y esto es importante ver que el hombro, cuando está en posición de frente, va a ser como un ángulo. Acá vamos a ver como un ángulo. Eso quiere decir que la mano está en posición supina. Aquí también observamos entonces otra radiografía de hombro de frente. Bueno, aquí tenemos una imagen radiográfica entonces del hombro izquierdo en posición de frente, donde podemos observar nuevamente el húmero, la articulación acromioclavicular y la articulación escapulohumeral, y volvemos a asegurar que la mano está en posición supina porque estamos observando que hace como un angulito, que en realidad es la tuberosidad mayor del húmero. Y podemos observar entonces una radiografía con la relación anatómica de la radiografía. Fíjense cómo se ve bien acá el espacio interarticular, muy bien. Fíjense, por ejemplo, acá la tuberosidad mayor o tubérculo mayor, también llamado troquíter, que corresponde este ángulo a que la mano esté en posición supina. Y con respecto al control de calidad de la imagen, debemos poder observar toda la articulación del hombro, incluyendo la articulación esternoclavicular, que acá está cortado, por lo tanto no cumpliría con ese objetivo de control de calidad. Dijimos de nuevo el ángulo, que es importante, el ángulo del troquíter, y una buena definición entonces de contraste de la parte ósea con respecto a la parte blanda. Y acuérdense que se debe marcar el lado derecho. En este caso, esta es una variante de la técnica anterior. El paciente está también en este caso sentado, pero puede estar en decúbito dorsal o de pie. El hombro en estudio coincidente con la línea media y apoyado sobre el plano de apoyo. El miembro superior al costado del cuerpo, pero va a variar que en este caso la posición de la mano está en posición prona. El rayo incide perpendicular en el mismo lugar. Esta es la visualización, y lo que varía con respecto a la técnica de hombro de frente con la mano supina va a ser el extremo proximal del húmero, donde ya no va a estar el angulito que veíamos de troquíter, sino que se va a superponer o a posicionar sobre la misma cabeza del húmero, y va a aparecer o se va a ver un poco más la tuberosidad menor o troquíter. La visualización de la radiografía, y fíjense cómo está redondeado ahora, como nosotros le decimos, como forma de copa de árbol,
redondeado, ya no tenemos más el angulito del tubérculo mayor que queda superpuesto acá a la cabeza, y sí aparece un poco de tubérculo menor, la tuberosidad menor, que también se la llama troquín. Con respecto a la técnica, pueden encontrarla muchas veces como técnica de hombro de perfil, que saben llamar perfil, en realidad es un falso perfil de hombro, ¿no? La variante que tenemos entonces de este hombro de perfil, o falso perfil de hombro que veníamos viendo recién, es esta que es poniendo el brazo a 90 grados con respecto al cuerpo, y el rayo incide siempre en articulación, y lo que hace de nuevo es otra posición entonces del número donde tampoco podemos observar la tuberosidad o tubérculo mayor, sino que estamos observándolo en forma redondeada. Estamos observando en forma redondeada la cabeza del número. Entonces todos son hombros de perfil. En realidad lo único que se coloca de perfil o en distintas posiciones es siempre la cabeza del hombro. Otra posición que podemos ubicar el paciente para realizar una radiografía de hombro de frente es en el cúbito dorsal. Ahí estamos viendo que el paciente está apoyando el hombro en estudio. Fíjense cómo si hacemos una proyección de la transversal va a quedar en el medio del chasis y el borde superior del chasis por encima de la altura del hombro. Con respecto a la posición que tiene la mano acá, la mano está prona, por lo tanto, recordemos que si la mano está prona, vamos a observar la cabeza del húmero en forma redondeada, como si fuese una copa de agua. El rayo incide entonces de forma perpendicular en la articulación del hombro o en el tercio medial de la clavícula. Aquí tenemos la imagen obtenida y observamos entonces esto que decía yo, que la cabeza del húmero se ve en forma redondeada. Entonces otra posición para poder hacer un hombro de frente. Aquí tenemos entonces una radiografía de hombro en proyección de frente, hombro derecho y hombro izquierdo. Y en este caso lo que estamos observando es una luxación de hombro. ¿Qué quiere decir una luxación de hombro? Que el hombro se salió del lugar donde tenía que estar. Ahí ven la cavidad glenoidea, o sea que la cabeza del húmero tendría que estar en esta posición y no está, se salió. Se sale y se desplaza. Eso es una luxación de hombro. Totalmente dolorosa, muy dolorosa. Duele muchísimo. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Por ejemplo, vemos el angulito que yo les decía, o sea que en este caso la mano de este paciente está supina, en este caso no. En este caso seguramente está al costado del cuerpo sin estar en ninguna posición, en una posición neutra. Y bueno, se está observando entonces la cavidad glenoidea. Aquí fíjense que se ve que visita del corpiño. Le voy a decir al paciente que se saque el corpiño en este momento y no le voy a poder decir porque el dolor que tiene el paciente es terrible. Entonces, como viene al servicio, así lo vamos a tratar de posicionar lo mejor posible para poder demostrar. Esta técnica es una técnica transtorácica de hombro, también llamada método de Lauren. El paciente va a estar de pie o sentado en forma vertical, lateralizado, apoyando el hombro en estudio en buki, que va a coincidir con la línea media. El brazo opuesto, el que está del lado del tubo, va a ir sobre la cabeza del paciente.
El rayo director va a incidir unos 5 centímetros por debajo del hueco axilar, emergiendo en el hombro en estudio. También puede ser que no pueda elevar suficiente el miembro en estudio, el miembro opuesto al estudio. En ese caso va a incidir con una angulación cefálica el rayo emergiendo en el hombro en estudio. Aquí tenemos otra forma de colocar el paciente para hacer esta misma técnica. Entonces el paciente va a estar en el decúbito dorsal, haciéndole elevar el miembro arriba de la cabeza y poniendo en contacto el hombro en estudio con el chasis o con el buki, dependiendo de la forma en que tengamos el equipo o qué equipo tengamos, donde el rayo va a incidir en forma horizontal, perpendicular entonces al buki o al plano de apoyo y emergiendo en el hombro. Si podemos hacer que levante bien este hombro, va sin angulación, y si no, con una pequeña angulación cefálica de 10 a 15 grados para emerger en el hombro. Aquí tenemos el paciente de pie visto desde lo lateral, digamos. Acá vemos cómo está poniendo el brazo arriba de su cabeza. El hombro en estudio está apoyado contra el buki. Acá vendremos a hacer como si fuese la transversal y debería estar coincidiendo con la mitad del chasis. El chasis en este caso va a ir en forma longitudinal. Recordemos que el eje este es más largo que el eje transversal del cuerpo. Entonces va a ir en forma longitudinal, haciendo coincidir en la transversal con la mitad del chasis o el borde superior del chasis, dos traveses de dedo o 5 centímetros por arriba del hombro. Se le va a decir al paciente en el momento del disparo que no se mueva y bueno, recordar diafragmar en zona de estudio y marcar el lado derecho. La utilidad de esta radiografía es poder observar toda la articulación del hombro ahora en posición de perfil. Este es un verdadero perfil lo que podemos observar acá. Y se va a ver proyectada la cabeza del húmero, o sea, la articulación del húmero entre la columna y el esternón, superpuesta a las costillas del paciente o a los arcos costales del paciente. Esta técnica es específica para ver luxación. Entonces aquí podemos ver si la luxación es anterior, se va a poder observar perfectamente. Este es un verdadero hombro de perfil. Aquí está la imagen radiográfica y el esquema. Fíjense cómo se puede observar entonces la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Ahí, acá está la escápula, estas son las vértebras, la columna y los arcos costales. Fíjense cómo se puede observar en los arcos costales. Entonces decimos que esta es una proyección de perfil del húmero. Estas son radiografías obtenidas en dos técnicas torácicas y como una variante de la técnica se le puede decir al paciente que respire en forma lenta para producir la borrosidad de las costillas. Esta es una variante. Con respecto al control de calidad, debe verse la cabeza del húmero en el medio de la radiografía, en forma redondeada, la escápula o el omóplato superpuesto con la columna y la cavidad glenoidea y la articulación del hombro, entonces entre una ventana radiológica entre la columna y el externo. Eso es lo que debemos observar. Si el hombro está luxado, vamos a ver que se viene hacia adelante.
Entonces por eso decimos que sirve para ver luxaciones. Vamos a estudiar una técnica de hombro axial infrasuperior, también llamado método de Lawrence. El paciente va a estar en decúbito dorsal, de pie o sentado. El miembro superior en el estudio se va a elevar quedando con una angulación de 90 grados con respecto al cuerpo del paciente y la mano va a estar con rotación externa. Y con respecto hacia el paciente va a estar acostado, se le va a colocar algo bajo el hombro para elevarlo de manera que el hombro coincida con la mitad del chasis. El chasis va a estar en forma apaisada, haciendo llegar lo más próximo posible a el cuello, en contacto con el cuello el chasis. El rayo director va a incidir con una angulación de 15 a 30 grados hacia el cuerpo, o sea, en esta dirección. Es conveniente hacer el paciente acostado, ya que es mejor para posicionar el tubo, porque si el paciente lo tuviésemos sentado o de pie, deberíamos bajar el tubo lo suficiente como para que nos quede 1 metro y de ahí hacer la incidencia. Entonces la posición más cómoda para el tubo vendría a ser cuando el paciente esté acostado. Le vamos a dar comodidad al paciente haciéndolo que se sujete con su mano a algo vertical, como por ejemplo podría ser el pie del suelo. La película radiográfica les dije de 24×30 en forma paisada, y las recomendaciones es que el paciente no se mueva en el momento del disparo, diafragmar a zona de estudio y marcar el lado derecho. En este caso vamos a tener una observación o vamos a poder visualizar una vista infero-superior de la articulación del hombro. Aquí tenemos entonces una variante de la técnica también llamada axial o axilar, que es lo mismo, nada más que el paciente está de pie, con el miembro extendido a 90 grados, el rayo incide entonces en forma cefálica con una angulación hacia el cuerpo de 15-30, una angulación cefálica y hacia el cuerpo. Y me tengo que venir con el tubo bien abajo, que es lo que les decía recién, que no todos los equipos permiten bajar tanto el tubo. El chasis en contacto con el cuello en forma longitudinal, colocada sobre el macizo, haciendo contacto con el macizo de los hombros. Esta técnica también la pueden encontrar descrita como técnica de vuelo de pájaro, también se le llama así. Esta es la visualización. Ahí estamos viendo entonces el húmero, la cabeza del húmero, la clavícula y la escápula. Con respecto al control de calidad de la imagen, la visualización de la articulación escapulohumeral se debe ver con una ligera superposición. La articulación acromioclavicular se debe ver el acromion y el extremocromion de la clavícula proyectado a través de la cabeza del húmero. Y bueno, se deben ver los tejidos blandos de la axila. Marca del lado derecho. Es una variante de la técnica anterior, se llama técnica de Clemens, una proyección axial infrasuperior. El paciente va a estar en decúbito lateral, el plano medio sagital va a ser paralelo al plano de apoyo, se le va a dar algo para que apoye la cabeza del paciente de manera que la columna se encuentre toda en una misma línea, en el mismo plano. Se le va a pedir que eleve el miembro superior del hombro en estudio, haciendo un ángulo de 90 grados. El rayo va a incidir con una angulación cefálica y medial, una angulación cefálica y una angulación medial de 15 grados, igual que la técnica anterior, y el chasis va a estar ubicado sobre el macizo de los hombros en forma longitudinal. Si lo estamos viendo así como estamos viendo de frente, va a ser longitudinal, o sea, este eje es más largo, y haciendo contacto el borde inferior del chasis con el cuello.
Y la visualización o la radiografía obtenida es muy parecida a la radiografía que veíamos anteriormente, donde estoy viendo entonces la cabeza del húmero, la clavícula, la escápula y la articulación de nuevo acromioclavicular superpuesta con la cabeza del húmero. Otra variante de la técnica anterior es esta técnica que se llama axial inferior de hombro o método de West Point, en donde el paciente va a estar en decúbito ventral. El hombro en estudio se le va a dar algo para elevarlo, para elevar el hombro de manera que quede centrado en la mitad del chasis. El rayo director va a tener una doble angulación, una angulación de 25 grados en forma cefálica y a su vez una angulación de 25 grados hacia el cuerpo, o sea, una angulación que va a venir de arriba hacia abajo y una angulación que va a venir de afuera hacia adentro, de afuera hacia la zona media, hacia el cuerpo, de manera que va a incidir entonces poco posterior del agujero o del hueco del ácido. La visualización es muy parecida como veíamos a la visualización de la técnica anterior. La imagen radiográfica, volvemos, obtenida, entonces vamos a ver la cabeza del húmero, la clavícula, la escápula y la articulación entonces acromioclavicular superpuesta con la cabeza del húmero. Vamos a estudiar la técnica o método de Stryker. El paciente va a estar de decúbito dorsal, sentado o de pie. En este caso lo tenemos en decúbito dorsal. Va a elevar el miembro superior del hombro en estudio con una angulación mayor de 90 grados, poniendo la mano sobre la cabeza. Vamos a tratar de que el brazo llevarlo hacia el medio, de manera que quede, acomodarlo de manera que quede paralelo al plano medio sagital. El rayo director va a incidir con una angulación de 10 a 15 grados en el hueco axilar y va a coincidir en la transversal con la mitad del chasis. El chasis se coloca en plano de apoyo, el chasis se coloca detrás del hombro del paciente. Y la visualización y la utilidad va a ser poder ver también el hombro en otra posición axial y en este caso para poder observar por qué suceden las luxaciones de hombro, sirve para ver luxación de hombro también. Y fíjense en la particularidad de esta radiografía, que es parecida a la técnica anterior, pero podemos observar que ahora la cabeza del húmero y el húmero, la diáfisis del húmero sale o se observa en forma vertical. Se ve bien que está para arriba. Acá tenemos la escápula. Ahí tenemos la escápula, la articulación y se observa también la clavícula. Tenemos la técnica oblicua posterior para estudiar la cavidad glenoidea, también se llama método de Grashay. En este caso el paciente va a estar sentado de decúbito dorsal o de pie. Se va a girar el paciente de 35 a 45 grados dependiendo cómo sea la forma del hombro para que el hombro haga contacto con el apoyo. Vamos a centrar en la línea media la articulación del hombro, la articulación escapulohumeral. El rayo director va a incidir en forma perpendicular en la articulación
La película radiográfica va a ser de 18 por 24 en forma paisada, 5 centímetros del borde por arriba del hombro. Se le va a decir al paciente que mantenga una apnea en el momento del disparo y la visualización de esta radiografía es justamente ver bien el espacio articular de la cavidad glenoidea. Aquí estamos viendo entonces cómo se está colocando al paciente para poder estudiar bien la cavidad glenoidea. Aquí tenemos un esquema de lo que se ve. Fíjense que es parecido a un hombro de frente, pero me va a mostrar bien entonces la cavidad glenoidea, esta luz articular. En este caso, la mano del paciente, podemos observar por este angulito que la mano del paciente está supina. Ahí se ve bien entonces todo el reborde de la cavidad glenoidea. ¿Para qué sirve entonces? Para observar la cavidad glenoidea de perfil sin superposición de la cabeza del húmero, para visualizar fracturas del labrum o reborde glenoideo. Esta técnica se llama técnica de hombro en Y. Es una técnica para estudiar luxaciones también. Bueno, el paciente va a estar de pie o sentado, va a apoyar el hombro en el estudio, en el buki. El miembro va a estar relajado al costado del cuerpo. Va a formar el plano medio sagital un ángulo de 60 grados con respecto al buki y va a apoyar la región o va a acercar la región del tórax a la superficie del apoyo. El rayo director va a incidir en el borde medial de la escápula. La distancia foco-película va a ser de 1 metro. La radiografía o la película radiográfica va a ser de 24 por 30 en forma longitudinal, haciendo coincidir la mitad del chasis con la transversal. Y la recomendación es, es que no se mueva y no respire en el momento del estudio. Y la utilidad es para estudiar la luxación de hombro, el desplazamiento del húmero. El desplazamiento del húmero con respecto a la cavidad glenoidea. Aquí tenemos una radiografía, un esquema primero que nos muestra por qué se llama en Y. Estamos porque la escápula forma la Y y la cabeza del húmero tiene que quedar posicionada en ese lugar sobre la Y, y la escápula prácticamente se ve como si fuese casi un perfil. Fíjense, entonces ahí es donde debe verse la cabeza del húmero. Bueno, ¿qué pasa si el hombro está luxado? Entonces, si el hombro está luxado, la cabeza del hombro se desplaza de arriba de la Y, y se va a desplazar hacia afuera. Esa va a ser la forma en que nos vamos a dar cuenta si hay una luxación. Ahí lo vemos bien en la imagen. Fíjense cómo ya no está sobre la Y, sino que se desplaza. ¿Sí? Se desplaza hacia afuera. Técnica de Lamy O'Neill. Esta técnica, entonces el paciente va a estar de pie sentado, el plano medio sagital del cuerpo va a poner un ángulo de 45 grados con respecto al apoyo, va a acercar el pecho o el tórax al buki
el miembro superior va a estar relajado al costado del cuerpo y el rayo va a incidir con una angulación de 10 a 15 grados caudales en la articulación acromioclavicular. Se le va a pedir al paciente que no respire en el momento del disparo y el tamaño del chasis o de la película va a ser de 24 por 30, en forma longitudinal. Las estructuras visualizadas van a ser la cabeza del húmero, dejando un espacio de la cabeza con la articulación acromioclavicular. Este espacio debe existir porque si no, quiere decir que está pinzando el supraespinoso, el ligamento supraespinoso. Por eso es una técnica que es para estudiar pinzamientos del hombro. Otra control de calidad de la imagen es que la escápula debe estar o se debe visualizar despegada de los arcos costales. Técnica tangencial para estudiar la corredera bicipital. El paciente va a estar en decúbito dorsal con la mano en posición supina. Se va a colocar el chasis sobre el macizo de los hombros. El rayo va a incidir con una angulación cefálica de 10 a 15 grados, incidiendo en el húmero, en la cabeza del húmero. La visualización de esta técnica va a ser la corredera o surco bicipital. Debe aparecer el surco en posición de perfil. En esta otra posición es una variante de la anterior. En este caso el paciente está apoyando el antebrazo y el codo sosteniendo el chasis, se inclina el cuerpo hacia adelante y el rayo director va a incidir en forma perpendicular al chasis, también en la cabeza del húmero, pasando rasante a la corredera. Esta posición entonces es también tangencial y también deja ver el surco o corredera bicipital. Se le pide al paciente, obviamente, en el momento del disparo, no se mueve. Escápula de frente, el paciente va a estar en decúbito dorsal o de pie o sentado. Va a apoyar el omóplato o la escápula en estudio, lo va a hacer coincidir con la línea media de la mesa. Va a elevar el miembro superior a 90 grados o más. La mano la va a apoyar o en la cabeza o la va a apoyar en la mesa. El rayo director va a incidir en forma perpendicular 5 centímetros por debajo de la clavícula o va a incidir de manera que emerja en la escápula en el estudio. Se le va a pedir al paciente que no se mueva y no respire en el momento del disparo. El chasis va a ser en forma longitudinal, haciendo coincidir la transversal con la mitad del chasis. Se le va a pedir al paciente que no se mueva y no respire y se va a marcar el lado derecho. La visualización, entonces la escápula en proyección de frente. Las estructuras visualizadas entonces van a ser obvio que la articulación, escapulohumeral, y se debe ver el borde externo de la escápula, borde interno y el ángulo inferior. Con respecto al control de calidad, debe verse este borde libre, o sea, no estar superpuesto sobre las costillas.
y se debe poder ver bien todo la trabécula ósea, o sea, todo el hueso de la escápula proyectada a través del pulmón y superpuesta con las costillas. En este caso, si vamos a hacer un control de calidad de esta imagen, podemos decir que el borde externo de la escápula no está liberado, debería estar por acá, por fuera de las costillas. Si se ve bien el borde interno y se observa bien el vértice. Y esto de que el borde no quedó bien colocado acá debe ser por la posición del miembro superior del brazo, que debería estar más a 90 grados o más. Por eso no se puede visualizar correctamente en cuanto al control de calidad. Si bien se puede ver el omóplato, no vendría a estar en la posición correcta. Bueno, aquí tenemos también entonces una radiografía de escápula, pero el paciente está en decúbito dorsal. Fíjense cómo acá el haz transversal del rayo coincide con la mitad del chasis. Donde está incidiendo el rayo, dijimos que es 5 centímetros por debajo de la clavícula, emergiendo en la escápula en el estudio. Se observa en la imagen, el cual sí, en este caso, el borde externo de la escápula queda despegado o desplazado no queda superpuesto con respecto a las costillas. Aquí tenemos una radiografía de escápula de frente, donde se observa una fractura de escápula, una fractura de forma transversal en la escápula. Entonces no cumple con el control de calidad porque se estaría cortando acá arriba, pero sí se puede observar bien este borde libre y vemos cómo se ve la fractura, el trazo fractural. Técnica de escápula de perfil. En este caso el paciente va a estar de pie, sentado o acostado. Va a apoyar el hombro en el estudio coincidente con la línea media de la mesa. Va a acercar el tórax al buki y va a formar el plano medio sagital un ángulo de 45 grados con respecto al apoyo. El miembro superior va a estar flexionado, colocando la mano o el dorso de la mano en contacto con el dorso de la espalda, con el dorso del cuerpo, o sea, con la espalda. El rayo va a incidir perpendicular en el borde interno de la escápula. Esta va a ser la visualización. Estoy viendo entonces la escápula en proyección de perfil. Esta es la misma posición del paciente, lo único que va a girar un poquito más, el cuerpo va a girar casi 60 grados y el rayo incide en forma perpendicular en el borde interno de la escápula. La posición del miembro superior es la misma y esta es la radiografía obtenida donde se está viendo la escápula en proyección de perfil. Acá también se ve la articulación acromioclavicular. Esta técnica es otra posición, también otra variación de la posición del paciente, en el cual ahora el miembro superior va a estar por delante del cuerpo, tomándose del hombro opuesto al estudio. Esta también nosotros le llamamos la técnica del yo me amo, porque parece que se abraza el sol. En este caso, el rayo incide en el borde también, en el borde interno de la escápula. Entonces, una variante de la técnica anterior. La visualización en este caso va a ser esta, en la que se ve la escápula bien despegada, la escápula despejada, y acá se ve el húmero como cruza se superpone con las costillas. Esta es la diferencia en cuanto a la visualización de una radiografía con la otra. Un esquema de la visualización, observamos
todo el cuerpo de la escápula, el ángulo inferior. Aquí tenemos la cabeza del húmero y el húmero que se superpone con la costilla, bueno, el acromio, la articulación acromio-clavicular. Esta vendría a ser la técnica esta del yo me amo. Aquí tenemos entonces dos radiografías obtenidas, una hecha con la primera variante de la técnica, donde el paciente se coloca la mano en la espalda, donde se observa que el húmero sale de afuera, y se está viendo entonces toda la escápula liberada en posición de perfil. Y esta otra técnica es la técnica del yo me amo, donde el paciente entonces va a cruzar el brazo por delante y se va a tomar con su mano el hombro opuesto. Acá también se está viendo entonces toda la escápula liberada. Con respecto al control de calidad de la imagen, entonces superposición del borde lateral y medial de la escápula. El cuerpo de la escápula debe estar alejado de los arcos costales. Y bueno, obviamente que ver un poco de partes blandas y marcar el lado en esto. Clavícula en proyección de frente, AP. La posición del paciente va a estar de pie, acostado o sentado. Va a apoyar la espalda en el buki. Si está acostado va a estar en decúbito dorsal. Y va a hacer coincidir la mitad de la clavícula con la línea media. El rayo va a incidir en forma perpendicular en la mitad de la clavícula en el estudio. La distancia foco-película va a ser de 1 metro y la película radiográfica va a ser de 24 por 30 pulgadas, haciendo coincidir la mitad de la transversal con la mitad del chasis. Y si no, vamos a colocarla 5 centímetros por arriba del hombro, al borde superior del chasis. Aquí tenemos entonces la radiografía donde se ve toda la clavícula con sus dos articulaciones en posición de frente. También se ve obviamente la articulación del hombro. Una proyección posterior también de la clavícula de frente, y en este caso el paciente va a estar en decúbito ventral o estar de pie apoyando el pecho en el buki, haciendo coincidir la línea media de la clavícula con la línea media de la misma. El rayo director va a incidir perpendicular, emergiendo en la clavícula en estudio. Aquí tenemos, entonces observamos cómo se ve un hombro de frente posterior anterior. La clavícula, entonces en toda su extensión, de articulación a articulación. Bueno, aquí tenemos una imagen de una clavícula de frente que tiene lesión, una fractura. Acá estamos en el esquema de cómo se ve, y acá es realmente la visualización radiográfica donde se ve la fractura de clavícula. Aquí tenemos radiografías entonces de clavícula en proyección de frente. En esta observamos la clavícula, se ve desde la articulación hasta la articulación, todo lo largo de la clavícula. En este caso también una clavícula de frente, donde estamos observando una fractura en la clavícula. En tercio medio se ven también la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Y en este caso tenemos un proceso de osteosíntesis donde hay una cirugía o postcirugía de toda la clavícula, observada de articulación a articulación. Entonces, la visualización va a ser una clavícula de frente, y el control de calidad de la imagen se debe ver toda la clavícula, incluyendo ambas articulaciones.
La porción proximal va a estar superpuesta con la región apical del tórax y la porción distal sin superposición. Indicar el lado en estudio y diafragmático en César. Una técnica de clavícula, entonces axial, esta, AP, es donde el paciente se va a alejar unos 30 centímetros del buki y va a dejar caer su cuerpo o apoyar su cuerpo en su porción apical del tórax con el buki, haciendo coincidir la clavícula en estudio con la línea media. El rayo director va a incidir con una angulación cefálica de 25 a 30 grados en el tercio medio de la clavícula. Otra opción u otra variante de esta técnica es colocando el paciente en decúbito ventral o de pie apoyando el tórax y la incidencia del rayo va a ser posterior, emergiendo en la clavícula en estudio con una angulación de 25 a 30 grados. El tamaño de la película o del chasis va a ser de 24 por 30 en forma paisada, colocando el borde superior del chasis por encima del hombro y haciendo coincidir las transversales con la mitad del chasis. Se le va a pedir al paciente que no se mueva en el momento del disparo y bueno, la visualización es entonces toda la clavícula en su extensión, desde la articulación hasta la articulación. Y en cuanto al control de calidad de esta imagen es que queda despejada, queda por encima entonces de la orco costal. Articulación acromioclavicular o comparativas de articulación acromioclavicular, también se las llama hombro con carga y también se lo llama método de Pearson. En este caso el paciente va a estar en forma vertical, ya sea de pie o sentado. El plano medio sagital va a ser coincidente con la línea media de la mesa, el buki. Se le va a dar al paciente una carga, un peso para que sostenga sus manos de manera que haga tracción. El rayo va a incidir en forma perpendicular sobre la hendidura externa. Distancia poco película de 1 metro y el tamaño del chasis va a ser de 35 por 43 en forma paisa. La utilidad entonces va a ser una imagen comparativa de una articulación acromioclavicular con la otra, cuando se le hace una fuerza o un estrés. Imágenes obtenidas de la radiografía entonces anterior, proyección con carga, ideal para poder estudiar las articulaciones acromioclaviculares. El control de calidad de la imagen deben verse entonces, observarse con claridad ambas articulaciones y sí o sí marcar el lado derecho. Esta es una radiografía o una técnica radiográfica de la articulación acromioclavicular. Esta es unilateral. El paciente va a estar de pie o costado apoyando el hombro en el estudio y centrándolo con la línea media de la mesa o el buki. El rayo va a incidir en forma o perpendicular o con una angulación de 10 a 15 grados en la articulación acromioclavicular. El chasis se va a colocar 5 centímetros por arriba de manera que la transversal coincida con la línea media de la mesa. Y algunas bibliografías mencionan que para que no se sobreexponga la radiografía, hacer la incidencia del rayo unos 2 centímetros por debajo de la articulación. Esto lo dice alguna bibliografía.
Articulación externo-clavicular. Entonces el paciente va a estar de pie sentado en decúbito. En este caso están en decúbito los dos ejemplos. En el primer ejemplo van a rotar 20 grados en el plano medio sagital con respecto al apoyo. Acá va a apoyar la región anterior del hombro contralateral al estudio y en esta va a apoyar la región posterior del hombro en el estudio. La incidencia del rayo va a ser en forma perpendicular, emergiendo la articulación del esternón. En este caso va a emerger y en este caso va a incidir en el esternón, en la horquilla externa. Se le va a pedir al paciente que no respire en el momento del disparo, distancia foco película 1 metro, y la incidencia va a ser perpendicular en la horquilla externa. Se puede estudiar la articulación externo-clavicular unilateral. Esa es la articulación externo-clavicular, acá se ve en la imagen. Acá se está viendo entonces una articulación y acá se alcanza a ver la otra. La que se estudia es esta: el manubrio, el cuerpo y la apéndice. Bueno, y un poco como para ir ya terminando hombro, que esto fue bastante largo, vamos a ver cómo se hace un hombro en un traumatismo con una rotación neutra. O sea, la posición del paciente va a estar la misma que el hombro de frente, donde le vamos a dejar la mano como viene. O sea, en realidad lo que sucede aquí es que el paciente está muy dolorido, entonces vamos a dejarlo en la posición en que viene. Muchas veces cuando el hombro está luxado, que duele mucho, el paciente viene así con un ángulo de 90 grados sosteniéndose con la otra mano el antebrazo. Entonces, bueno, obvio que en este caso el paciente no le vamos ni siquiera a hacer extender el brazo. Lo vamos a dejar en la posición. Por eso lo llamamos con una posición neutra. En el caso del paciente politraumatizado, si viene acostado, está sobre la tabla o sobre la camilla, vamos a hacer es colocarle el chasis debajo. Si tenemos la tabla mejor, porque levantamos la tabla y ponemos el chasis debajo, y si no tenemos la tabla, se va a tratar de levantar tratando de mover lo menos posible el paciente y se coloca el chasis por debajo. La incidencia del rayo es lo mismo que para un hombro de frente y la visualización la misma. Lo único que aquí, como el miembro inferior, o sea la mano, va a estar en una posición neutra, vamos a observar entonces redondeado en la cabeza del miembro. Estas son las imágenes obtenidas entonces de este tipo de paciente politraumatizado o paciente con trauma de hombro. Y bueno, ustedes se fijan, entonces una fractura del cuello, acá hay fractura de la cabeza con luxación y acá también está luxado y está fracturado. Bueno, pacientes que obviamente que por la patología o el traumatismo que tienen no le vamos a poder estar acomodando la mano o colocándolo para que quede con la mano supina. Entonces va a hacer la radiografía tratando de acomodar lo mejor que se pueda al paciente, pero sin hacer ningún movimiento brusco. En este caso también puede traer como consecuencia este tipo de fractura el que corte o lastime la arteria humeral que pasa por acá y producir un daño peor al paciente. Bueno, hemos terminado con hombro. Espero que no les haya sido tan largo. Hombro es una parte una articulación que lleva mucha radiografía porque tiene mucha patología. Normalmente cuando se enferma es muy doloroso. Así que, bueno, esperemos que hayan aprendido algo y nos estamos viendo en el teórico que sigue. Chao.